Vamos a saludar a la doctora Rocío Barrios. Ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario con especialización en psiquiatría y psicoterapia y subespecialización en psiquiatría de enlace e interconsulta de la Universidad del Bosque y psicoterapia transpersonal en la Escuela de Claudio Naranjo. Doctora Rochi, muy buenas tardes. Mi Caronita, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz semana. Bueno, pues Rochi, primero que todo, feliz Navidad y ya casi que feliz año, ¿no? Total, ya estamos en los últimos días de este año. Bueno, y además de todo agradecerle, doctora, que precisamente en estos días que todo el mundo está de vacaciones, usted haya accedido a estar aquí en Salud y algo más, sobre todo para este tema tan importante como lo es el duelo en las festividades. Doctora Rocío, usted que es psiquiatra, yo quiero que nos empiece a contar un poquito, ustedes los psiquiatras, ¿cómo ven el duelo? El duelo es una de las reacciones emocionales más significativas que todos los seres humanos tenemos, pues porque el duelo es la respuesta ante una pérdida, cualquier estilo de pérdida. O sea, nosotros tenemos que ser consistentes con las situaciones externas, lo que nos produce. Y la pérdida de cualquier cosa, cualquier situación, y obvio cualquier persona que uno ya no tenga, tiene una reacción de duelo. Lo que pasa en los duelos es que hay diferentes gradientes y también el tiempo. O sea, si uno tiene una situación afectiva que ese duelo te altera a ti toda tu funcionalidad, te apaga en tu forma de ser, te aísla de sobremanera. O sea, la intensidad del duelo hace que sea una cosa que le genera a uno demasiado malestar y se convierte en una situación que hay que ponerle mucha atención, tanto a nivel de psicoterapia e inclusive en algunos momentos de la vida hay que tomar un poquito de medicación porque tiende a abrirse la puerta de la depresión. Y si se sostiene en el tiempo, si bien el mundo emocional no tiene un tiempo cronológico, sí tiene unos momentos, o sea, uno tiene, digamos, una forma de resolver. El mundo emocional siempre tiende a reparar y a resolver. Entonces, si han pasado 6 meses o un año o 2 años y seguimos con la misma herida abierta y con un inmenso dolor de vida, también eso se llama duelo prolongado. Y es algo que tenemos que hacernos cargo para poder resolverlo y para poder mejorarnos de una situación afectiva que nos está alterando nuestra vida. Doctora Rocío, hablábamos con Carolina que estas fechas de Navidad siempre nos traen esos recuerdos de las personas que no están, de las personas que hacen falta. Y así como usted lo decía, no es solamente la muerte, también personas que dejamos de frecuentar, relaciones, amigos que se fueron al extranjero. ¿Cómo hacer para que la Navidad no sea tan dura en cuanto a esos sentimientos de esa gente que se fue, que ya no está? Total, tienes toda la razón. Además, por ejemplo, hay una situación que se vive mucho y casi nunca se habla y es cuando los padres se separan y es la primera, segunda o tercera o quinta, porque duele un montón, de la Navidad o del final de año que tienen que, comillas, repartir el tiempo con los hijos y entonces siempre van a tener un duelo porque hubieran siempre querido que los hijos estuvieran en estas fechas que para las personas son significativas. Y además, pues, las pérdidas, pues, de muertes de personas cercanas, lo que tú dices de los amigos y demás. Yo creo que hay varias cosas. La primera es que uno tiene que como escanearse y tener claro cuál es la situación emocional que uno tiene en estas fechas y actuar consistentemente con ella, ¿sí? Porque fíjate que la cantidad de influencia externa a nivel de internet, de Instagram, de todas las redes, de todas las plataformas, que es lo único que muestran, pues la felicidad, la alegría, ahí sí todos pues comiendo pavo literal y todas las fotos súper bonitas y súper alegres y la música, y la gente tiene mucha nostalgia. La gente que está en duelo tiene mucha nostalgia. Puede ser duelo por una pérdida económica, por un año que sintieron que era muy difícil. Hay tantas cosas. Yo creo que inclusive podríamos hacer una campaña de que pongan fotos
de personas, las personas que estén en dolor y que estén tristes y que estemos como muy conscientes de eso, de que la Navidad no es igual a que todo el mundo está alegre y las personas que expresan tanta alegría también les puede generar un profundo malestar a las personas que están viviendo un tiempo de nostalgia. Lo otro es que se permitan llorar. Llorar ayuda un montón y lo primero que le dicen a las personas que están en tristeza o en dolor es que no lloren, que ya va a pasar, que miren esta época tan bonita, que no dañen la Navidad de los demás. Esa clase de comentarios también son muy importantes tener claro que no los debemos decir. O sea, hay que acompañar, que sostener el hecho tan importante de que uno diga, mira, te comprendo, aquí estoy para ti, dime tú qué necesitas, qué es lo que deseas hacer. Estoy segura de que abre un montón de puertas y que se pueden hacer estas fechas mucho más amables para todo el mundo. Hay personas que les parece mucho más rico, digamos, hacer un desayuno con alguien muy cercano, con el que puedan compartir y pasar el resto del día en su casa. Válido, súper válido. Entonces, buenísimo que les peguen una llamadita, que estén pendientes y demás, pero también respetar mucho la forma como la persona quiere terminar el año en estas fechas especiales. Sí, mire, nos escribe Betty. Muy buenas tardes. Tenía un gran amigo con cáncer, me dejé enredar del trabajo y la cotidianidad y solo hablamos hasta septiembre del 2022. La semana pasada supe que murió. Estoy muy golpeada y me ha dado muy duro porque la conciencia me reclama mi falta de atención, lo importante que fue. ¿Qué podríamos hacer? Uy, ese ejemplo está buenísimo y gracias. ¿Betty se llama la persona? Betty. Betty, sí, gracias Betty por escribir esto, porque me parece importante varias cosas. Betty nos recuerda que uno no debe entrar en ese hueco, hoyo negro, sin fin de todas las tareas del presente, ¿no? Y esto es algo que uno tiene que tener muy consciente y muy presente y hacerlo intencionalmente, porque uno muchas veces actúa desde el deber ser y posterga el desear ser. Entonces, fíjate que Betty desde su deseo lo postergó, porque ella hubiera deseado y deseó seguramente muchos días de la vida decir, ay, voy a llamar a mi amigo a ver cómo está, pero como priorizó el deber ser, pues lo dejó de hacer. Yo le diría a Betty varias cosas. Primero, que como nosotros somos seres, yo eso lo creo profundamente, espirituales y de una infinita energía que se transforma, pues habla con tu amigo desde ese lugar. O sea, explícale, dile. Y él en la dimensión que esté, de la manera que esté, estoy segura de que lo va a recibir. Segundo, que tu amigo y lo que hiciste hacia él o lo que tú sentiste que dejaste de hacer te puede servir de experiencia contigo misma para decir, de aquí en adelante voy a ponerle todos los días de la vida atención a lo que deseo hacer, a lo que deseo. No lo vuelvo a postergar jamás. Y tercero, que nos reconfirma que la vida es un ratico y que lo que uno haga en el día con día es lo que queda o lo que no queda. Y eso es algo que uno tiene como que escanearse todos los santos días de la vida y revisarse si lo que hice ese día era lo que realmente deseaba hacer, y si quedó un pedacito para el otro día, pónganse al día, que uno no debe estar al debe en principio con uno mismo y con lo que uno desea ser. Tenemos a John en la línea. John, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora? Y feliz Navidad de parte de Salud y Algo Más. Gracias, señorita doctora. Feliz Navidad. Yo perdí a mi mamá ahora el 10 de agosto de este año y a mi papá lo perdí el 28 de octubre. Fueron 2 meses en que perdí a mi mamá y mi papá. Yo estoy en una depresión muy fuerte porque tengo pues mi familia, tengo mis hijos y por estar pendiente de mi papá en lo último, perdí mi trabajo. Yo quiero estar ocupado, quiero estar trabajando. Eso me ha dado muy duro. Yo también, por medio de ustedes, estoy buscando un empleo
Yo manejo moto y hago domicilios en el área metropolitana de Medellín. Si alguien me puede colaborar con un empleo, me pueden llamar al 321-853-98. Doctora, nosotros vamos a continuar aquí. Lógicamente comprendemos la necesidad que tiene el oyente. Mire, doctora, cuando uno piensa en duelo, a mí hay algo que me llama la atención y es la palabra aceptación, ¿no? Entonces uno dice, sí, es que yo ya lo superé. Pero yo creo que cuando uno responde de manera confrontativa o de manera radical, es porque uno quizás no lo ha superado. ¿Cómo hago yo para saber en qué momento acepté ya que estoy en un duelo o acepté que esa persona se fue y cuando sé que ya salí de ahí? Pues fíjate que es cuando no te duele. Voy a volver a John a decirle que aquí estamos con él, que lo acogemos mucho y comprendemos su situación emocional, que está en pleno duelo, ¿sí? Porque es que cuando uno se le mueren los padres, se le muere el techo emocional tácito y explícito que uno tenía en la vida. Entonces es un duelo muy profundo. Y hay veces uno ese duelo lo asocia con que está deprimido. No necesariamente está deprimido, pero sí está muy adolorido. Entonces, cuando tú hablas de la aceptación, Caro, que es cierto, pero es aceptar no racionalmente, porque uno racionalmente lo acepta. A mí me gusta más decirle que es una resignación, pero no es del sufrimiento, como uno tiene como metido socialmente lo que es la resignación, sino la resignación ante la realidad de la vida. La realidad de la vida es que viene acompañada de la muerte. Entonces, cuando uno se resigna a verdades fundamentales, puede tener una aceptación sin que uno la tenga que cuestionar. Porque cuando se muere alguien, que es muy significativo para uno, lo primero que uno hace es resistirse. ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Me quedé sin esa persona? Es muy difícil para mí. Y eso hace que uno no se permita tener esa resignación ante la vida misma, ¿sí? Esa rendición, es un estado de rendición. Yo me rindo a una realidad de la vida que es la muerte. Y desde allí uno puede entonces quedarse con algo que es muy fundamental y es el legado de esa persona. Yo creo que ahí es donde uno realmente acepta y el duelo ya es neutro en la vida de uno, porque todas las personas que han sido importantes en la vida de uno que ya no están, cuando uno se da cuenta el legado que les dejó, o sea, le puede dejar el legado de un estado de cuidado, el legado de la bondad, el legado de la compañía, el legado de aprender a sentir confianza. Hay tantas formas de ver los legados de las personas en uno, en ese vínculo que tuvieron con uno. Ya en ese instante el duelo es algo que no duele, se vuelve neutro en la vida y ahí es donde uno ha superado el duelo. Mire, doctora, acá nos pregunta un oyente. Por favor, preguntar a la doctora Rocío sobre mantener una amistad con una expareja. De pronto más enfocado a que se evita el duelo y si estaría bien tener ese tipo de amistades con la expareja. Está divina esa pregunta, porque hay varias aristas como en todo lo vincular de la vida, ¿no? O sea, yo sí creo que uno cuando termina una relación con alguien, para hacer el duelo, tiene que haber un tiempo de no comunicación. Porque si tú sigues comunicándote con esa persona, siempre vas a tener una esperanza de algo o lo haces desde una resistencia a pasar por la famosa tusa, ¿sí? O sea, porque pasar por el duelo de la separación de alguien es también otra de las circunstancias difíciles de la vida. Es que nos han enseñado a evitar el dolor. Por eso es que nosotros a veces seguimos en situaciones que sabemos que ya terminaron y que ya pararon, pero como no nos han enseñado a que el dolor es una emoción tan importante como las emociones que se sienten más cómodas, como por ejemplo la alegría o el gozo o la tranquilidad, pues entonces evitamos esas situaciones. Uno tiene que pasar por el dolor cuando esa relación se termina.
Y cuando ya, después de que uno hace ese tránsito, o sea, cada uno de los miembros de esa expareja hace ese tránsito, es válido que sean, digamos, yo no estoy segura que puedan ser amigos. Me cuesta un poco de trabajo pensar que uno logre ser amigo de alguien que fue su pareja. No sé, eso se necesita mucho trabajo psíquico, emocional para que uno pueda llegar a ello. Se logra, pero se necesita mucha revisión interna de cada una de las partes para que lo puedan hacer. Y además, pues si tienen nuevas parejas, también se necesita mucha confianza con su pareja para que lo puedan sentir tranquilos, ¿no? Pero se puede lograr tener una relación amable y una relación que tenga una solidaridad con esa persona que fue significativa para uno. ¿Cuándo llega el momento en que nos podemos dar cuenta, doctora Rocío, que necesitamos acudir a un especialista? Porque yo tengo entendido que si uno acude a alcohol, a drogas, a sexo, bueno, algo ya desmedido o llega a tener algún tipo de comportamiento que no ha sido el habitual, debe buscar ayuda. ¿Cómo sabemos cuándo la necesitamos? Bueno, yo aquí sí hago uso de mi habilidad psicoterapéutica y digo que los duelos siempre deberían tener un acompañamiento psicoterapéutico, porque tú en la psicoterapia, en el espacio psicoterapéutico, es un encuentro contigo, desde una persona que es objetiva, que es imparcial y que te va a dar una protección, un cuidado para que tú puedas ver cosas que te ayuden a resolver de una mejor manera ese momento de duelo. Pero al margen de eso, cuando sí o sí estamos en una situación de riesgo emocional, uno, cuando está sostenido en el tiempo, o sea, cuando ha pasado en promedio más de entre 6 meses y 1 año. Un duelo nunca dura más de 1 año. 2, cuando hay una situación en que te está alterando a lo largo del tiempo también tu vida diaria, como que te sientes que ya no tienes la misma vibra, que estás todo el tiempo pues como muy bajito de ánimo, que ya no tienes los mismos intereses, que ya no puedes hacer las mismas cosas porque no tienes esa energía vital para hacerlo. Y otra circunstancia es que todo el tiempo estés pensando en esa persona o en esa situación. O sea, por ejemplo, voy a ponerlo en las relaciones que se terminan. Entonces, ha pasado más de 1 año y aún estamos como todos los días o casi todos los días de la vida en añoranza de que estaba yo mucho mejor cuando estaba en esa relación de pareja, o estaba mucho mejor cuando tenía esta situación de vida con Pepita o con Pepito. O sea que siempre le damos como un valor demasiado exagerado a esa persona o a esa circunstancia que ya no existe, ¿no? Puede ser con el trabajo, puede ser con cualquier cosa que uno traiga al presente y le dé todavía mucho valor a cosas que ya no existen. Estamos en una situación que tenemos que trabajar y tenemos que revisar porque no sabemos qué está representando. O sea, todos tenemos recursos para afrontar los duelos, pero no necesariamente esos recursos están lo suficientemente elaborados para que nos ayuden a pasar por este tránsito. Y eso es lo que uno hace pues en terapia, les ayuda a construir esos recursos, a afinarlos para que puedan afrontar el tránsito. Y otra cosa que es como muy particular es que no puedan dormir bien, no coman, bajen de peso con relativa, digamos, en demasía, o sea, como más de 5 o 6 o 7 kilos en menos de 1 año, y que estemos siempre como con demasiada vulnerabilidad, que nos sentimos muy frágiles. Pero el sueño y el apetito son como 2
cosas biológicas que nos ayudan como a datear, como unos termómetros que nos ayudan a datear, y síntomas físicos también, como extraños, ¿no? Extraños quiero decir que nunca te habían pasado. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que después de un duelo empiezan con pitos en los oídos, con gastritis, con episodios gastrointestinales importantes, con sensación de colon irritable, inclusive hay veces empiezan a tener enfermedades autoinmunes que nunca habían tenido. Todo esto es porque el cuerpo, como dice Caro en su libro, siente lo que las emociones callan. Doctora Rocío, vamos a ir a una pausa comercial. Quiero recordarle a todos los oyentes que estamos hablando sobre el duelo, sobre todo en estas épocas de Navidad. Nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350. A las 3 de la tarde, 27 minutos, regresamos al departamento de Antioquia. Estamos en San Vicente Ferrer, municipio cercano a la ciudad de Medellín, en el lanzamiento de Plaza Antioquia. Recordemos que Plaza Antioquia es la red de plazas de mercado de este departamento y se va a entregar en unos minutos Plaza Antioquia de San Vicente Ferrer. El propósito que tiene Plaza Antioquia es fortalecer los comercios y los empresarios de las plazas de mercado de Antioquia, además de ofrecer modernización de los espacios y servicios públicos para convertir esos espacios en una nueva generación. Aquí además va a haber una generación de herramientas y modelos que permitan la administración y la gestión de las plazas de mercado de Antioquia, generar empleo, generar opciones de emprendimiento y un cambio para la gente de este municipio. Así que bueno, a las 3:30 está programado el inicio del evento que va a liderar el gobernador Aníbal Gaviria, y estaremos nosotros entregando todos los detalles de lo que ocurra en el lanzamiento de Plaza Antioquia. Además, en este mismo municipio se va a entregar la Casa de la Música, un gran logro para la cultura del departamento de Antioquia. Así que aquí seguiremos con la vitrina de W Radio. Hoy queremos dar las gracias a todos los colombianos, pequeñas y grandes empresas que nos han ayudado a recargar la educación. Con sus aportes, recaudamos más de 9.100 millones de pesos, lo que permitirá que cientos de estudiantes no tengan que abandonar su carrera universitaria. Un año más, vamos pa'lante. Una campaña de W Radio y la Universidad de los Andes, con el apoyo de Olímpica y Scotiabank Colpatria. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Háblame de ti, paloma brava, pero es que no aguanto más, se nos rompió el amor. Ahora yo soy quien dice adiós, sentada junto a él en ese parque, que después de haberte, y por eso yo prefiero entonces pensarías como tu boca. Tin, 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 tilín, tilín. No sabría hasta que desperté. Fue un placer conocerte. Qué cosa amor que ya y ya no seré tuya. Duras y malicias, luego viene tu recuerdo. Algo se me fue contigo. En esta época de Navidad y fin de año, Cine Colombia y W Radio invitan a todas las familias a regalarse esas emociones y momentos inolvidables que solo nos dan nuestras películas favoritas. Desde el 21 de diciembre, todas las funciones que inicien antes de las 2 de la tarde tendrán un precio de 6.000 pesos en localidad general y de 8.000 pesos en localidad preferencial. Películas animadas, clásicas y una de las más esperadas, Gatopia, una aventura de pelos, solo en Cine Colombia. De lunes a viernes, a las 4 de la tarde. Música para todos. A la mujer no tiene corazón. Cada día un mano a mano único. W Radio y las ciudades Tropicana, trayéndoles la mejor música de aquí y de allá. Escúchela en W Radio y Tropicana, la más bacana.
Cae la tarde, el sol se oculta, llega la noche y usted está con la W, cerca, muy cerca de usted. Volvemos en Salud y Algo Más. Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor. Bueno, esto es Salud y Algo Más. Estamos con la doctora Rocío Barrios hablando sobre el duelo en Navidad desde la psiquiatría. Tenemos a esta hora a Damaris en la línea, doctora. Damaris, ¿qué le quiere preguntar a la doctora Rocío? Ay, gracias, doctora. Buenas tardes. Mire, nosotras teníamos 4 gaticos. Maggie falleció en octubre del año pasado. Ribiki en julio de este año con una semana de diferencia. Tenemos a Takashi. Pero estamos devastadas. Nos sentimos muy tristes. Y pues la familia no, como que no entienden. Todos en la familia tenemos gaticos, pero están como, o sea, súper en olla. Ya pasaron 5 meses y con la gata pasó 1 año. Entonces, pues es un dolor muy intenso y con depresión y pues nos sentimos muy mal, doctora. Tratamos de estar como alegres, como seguir adelante, pero ha sido muy difícil. Entonces, son 15 años que llevamos con los gaticos, entonces quisiéramos saber qué podemos hacer para mejorar esta situación. Gracias. Ay, hola Damaris. Primero pues sentimos mucho la pérdida de las mascotas que ustedes tenían. Ese es un duelo muy importante y gracias Damaris por ponerlo aquí sobre la mesa, porque las mascotas se generan un gran apego y es muy importante que uno sea muy consciente de lo que están representando las mascotas para uno. Yo creo que también es muy clave tener claro, Damaris, que parte de aceptar la muerte de quien sea, ¿sí? Es tener claro que era su ciclo de vida, ¿sí? O sea, yo les voy a contar una cosa y es que la muerte, el duelo, cuando uno no se permite como soltarlo y elaborarlo y terminar de llorarlo y tenerlo en aceptación, es en el fondo un acto del ego de uno, ¿sí? Que uno hubiera querido que esa mascota o ese ser hubiera sido básicamente inmortal para la tranquilidad emocional de uno. Porque como el apego es recíproco, entonces lo que duele es que uno se quedó sin eso que esa mascota, esa persona le estaba dando a uno. Por eso digo que es del ego de uno. Entonces, cuando uno puede soltar eso y decir, ok, acepto que era su tiempo de vida y en aras del amor que le tengo, y en aras de lo que realmente esa persona o esa mascota me dio a mí, me permito liberar ese dolor y me permito dejarla ir en paz, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se da cuenta, vuelvo al concepto del legado, quédense con todas las cosas y todos los ratos divinos que las gaticos les dieron a ustedes, de lo que significaron para ustedes, pero parte de amar a alguien es la aceptación de su ciclo de vida, que cada ser humano y cada ser vivo del planeta pues tiene un ciclo de vida único y propio al que ninguno de nosotros tenemos ningún tipo de poder. Cuando uno acepta eso, puede mirarlo desde otro lugar y puede ayudar a reparar el dolor que eso le genera. Leandro, ¿desde dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora? Sí, muy buenas tardes, desde Cali.
Muchas gracias. Pues están hablando del duelo. A mí me interesaría, pues están hablando del duelo pues de los animalitos y claro, es totalmente válido. A mí hasta ahorita no me ha pasado, pero mi pregunta radica es en las relaciones de pareja y me gustaría saber algo muy particular y es por qué nos cuesta o me cuesta superar a alguien que acabo de conocer, o sea, una relación que realmente no duró sino un par de meses y pues me da como tan duro, ¿no? Ay, gracias Leandro por tu pregunta. Te voy a decir varias cosas, o sea, no tengo ni idea, obvio, de las circunstancias que fueron, pero te voy a decir varios conceptos por si de pronto alguno de ellos te es útil. El primero es que hay veces uno le pone demasiadas expectativas a una persona que uno le gusta. Entonces, tú le pones demasiados adornos, tú solo, en tu imaginario, ¿sí? Porque la segunda, que va de la mano de la primera, es que realmente uno no conoce a alguien en 2 meses o en un mes, sino está ilusionado. Y entonces, como uno está ilusionado, le pone muchos adornos. La mente de uno, cuando uno está en una ilusión, le pone muchos adornos a cualquier circunstancia que uno tiene una ilusión. La tercera es si tú estás en una situación de vida en que estabas un tanto vulnerable o estaba pasando algo en tu vida en que te sentías pues digamos un poco frágil emocionalmente y esta persona le pusiste como gran parte de los beneficios que tú ibas a tener si te sentías atraído hacia esa persona y le pusiste como muchas cositas para que esa relación funcionara. Y la cuarta es eso, que de pronto entregaste demasiado y cuando uno entrega demasiado es como que pone un depósito, le pone un cheque en blanco emocional a la otra persona, esa economía emocional es de uno y después entonces uno se queda como en saldo en rojo con uno mismo porque le puso demasiado, le entregó demasiado a esa persona. Si alguna de estas es, revísalo y cuando te des cuenta si es una de estas 4, las 4 juntas, como que hagas una especie de tarea contigo mismo, de darte cuenta que con la única persona que vas a tener relación 24/7 en tu vida es contigo mismo y que te tienes que permitir volver a ti para que tú puedas volver a estar en bienestar contigo. Rocío, yo quiero preguntarle ya lo último porque usted sabe que el tiempo acá es bien rapidito. Mi Rochi, ¿qué podemos hacer nosotros como un ritual, una carta, como un entierro simbólico? Me estoy refiriendo en la buena medida, ¿no? Entierro no es que hacer un entierro como los que hace la magia negra, sino como cómo podríamos dejar atrás, porque hay muchas personas que hacen la carta, ¿no? En agradecimiento a la pareja. ¿Qué nos recomienda? Ay, esa pregunta es divina, mi Caro, por varias cosas. Primero, porque los seres humanos, como tenemos un pensamiento que imaginamos cosas, por eso y asociamos cosas, los rituales son muy importantes y muy significativos en el mundo emocional. Lo que quieran, no necesariamente uno los tiene que hacer. Esto también es clave, ¿no? Hay gente que no se siente cómoda haciendo ningún tipo de ritual, pero y está perfecto. Pero los rituales nos ayudan como a procesar lo que el mundo emocional está sintiendo, como a sacarlo. Entonces, las cartas son maravillosas, pero tiene que tener unas características específicas. Por ejemplo, no es decirle lo mucho que lo extrañas, lo mal que la pasaron, lo estás pasando sin él o sin ella, etcétera, etcétera, sino es una carta de agradecimiento. Eso es muy importante, que si tú le quieres escribir una carta, escríbela desde el agradecimiento. Los rituales de, por ejemplo, hacer un altar son bellísimos, ¿sí?
esta tradición que tienen los mexicanos del Día de los Muertos es una tradición que es algo muy valioso y que es muy sana. Entonces, un altar ayuda un montón, ¿sí? Un altar a las personas que uno honra a diario y uno las puede saludar todos los días, despedirse todos los días, conversar con las fotos de las personas y eso es súper sano y súper saludable. También es súper importante todos los días prender una velita. Si son creyentes, ir a la iglesia, la que sea, de su religión, y también prender una luz para las personas, o sea, como estar como en mucha atención, pero, insisto, desde la luz y desde esa sensación de iluminación que nos dieron las personas que ya no están o las situaciones que ya no están, que en su momento pues amamos mucho y que nos dejaron, insisto, un legado. Bueno, pues doctora Rocío, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí en Salud y algo más, recuerden sus redes sociales para las personas que no alcanzaron a comunicarse con nosotros. Gracias, mi cara bonita, gracias a ti por siempre tenerme presente y mi red social es Tu Alma en Calma, @Tu Alma en Calma.